Entonces, muchachos, ¿qué más? ¿Bien o qué? Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la curva de Phillips y para esta sesión vamos a ver cómo, partiendo de las rigideces en los salarios, que es un tema clave en la escuela ortodoxa keynesiana, podemos determinar la curva de oferta agregada para ver en nuestra próxima semana el modelo de oferta agregada y demanda agregada. Entonces, por lo anterior, vamos a comenzar diciendo que, como ya lo hemos definido en sesiones anteriores, especialmente en las sesiones de nuestro segundo corte, los salarios son rígidos. ¿Y por qué son rígidos? Porque no se ajustan en la misma velocidad ante cambios en algunas de las variables económicas. Entonces, eso resumámoslo diciendo que su ajuste en el tiempo es lento. Y dado que ante variaciones, por ejemplo, en el nivel de producción, esa variación lo que va a tener es un impacto sobre el nivel de salarios de la economía y por ende sobre el nivel de empleo. Entonces, dicho esto, podemos escribir la siguiente ecuación, la cual representa va a ser mi ecuación número 79. ¿Y qué representa esta ecuación 79? Entonces vamos a decir que donde 79 representa la relación entre el nivel de pleno empleo, el nivel de empleo de pleno empleo, que es mi variable n asterisco, con el nivel de empleo efectivo u observado. ¿Y esta relación qué va a determinar? Pues esta relación va a determinar la brecha o la tasa de desempleo. Entonces, ya habiendo definido esta ecuación 79, ¿yo qué puedo decir? Entonces voy a decir aquí ahora que esta ecuación que acabo yo aquí de explicar, entonces voy a decir que voy a utilizar esa ecuación 79 en mi expresión de curva de Phillips de la ecuación número 77. Voy a tener que simplemente la inflación por salarios menos la inflación esperada será igual a la relación existente entre el monto de salarios a futuro menos el monto de salarios actual sobre el monto de salarios actual. Noten que es simplemente una relación de términos salariales menos la inflación esperada, lo cual será igual a menos epsilon, entendido como el parámetro que mide la sensibilidad de los salarios respecto al nivel de empleo, por la relación entre el nivel de empleo de pleno empleo y el nivel de empleo efectivo u observado. Esta es mi ecuación 80, la cual, entonces voy a decir aquí, donde 80 representa la curva de Phillips
o más bien la relación de la curva en la cual existe relación entre el nivel de empleo la inflación esperada y la tasa de variación de los salarios. ¿Qué quiere decir esta definición? Entonces miren aquí. 80 simplemente es la reestructuración de la curva de Phillips, entonces va a mostrar una relación de diversos componentes que son el nivel de empleo, que es lo que tengo yo aquí, la inflación esperada, que es lo que tengo aquí, y la tasa de variación de los salarios, que es lo que tengo aquí. 80 es simplemente una ampliación de la curva de Phillips, como lo hemos venido desarrollando en la sesión anterior, en la cual veíamos que ciertos supuestos adicionales iban ampliando la estructura de la curva de Phillips. Aquí, y aduciendo que existen rigideces en los salarios dado que su ajuste no es rápido en el tiempo, entonces la nueva reestructuración dado ese supuesto de rigideces salariales es tener en cuenta el nivel de empleo, la inflación esperada y la tasa de variación que tienen los salarios en el tiempo, dada la rigidez de esta variable. Entonces, habiendo definido lo anterior, tenemos que entrar a determinar la rigidez de los salarios y de los precios con relación a la curva de Phillips. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es explicar brevemente cómo las rigideces en los precios y en los salarios tienen una relación directa con nuestro tema, que es la curva de Phillips. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, para hablar de esa rigidez en salarios y precios, voy yo simplemente a empezar a abordar el tema desde el ámbito de la información imperfecta. Entonces, primero, info imperfecta y equilibrio de mercado. Entonces, cuando hablo de la información imperfecta y el equilibrio de mercado, voy a hacer alusión a que simplemente los trabajadores tienen una percepción errada de los incrementos salariales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aumentos en el salario nominal conllevan a aumentos en el nivel de producción, ¿cierto? Ese aumento del nivel de producción me lleva a una disminución del nivel de desempleo en la economía. Eso, o más bien ese ciclo de aumento en salarios nominales llevan a aumentos en la producción, y ese aumento en la producción lleva a la disminución del desempleo. Se va a dar hasta el punto
en que los trabajadores se dan cuenta que los aumentos en los salarios nominales no son en términos reales de sus salarios, sino por el nivel de precios. Por eso el caso de información imperfecta y equilibrio de mercado. Partimos diciendo de que los trabajadores en un primer momento creen que aumentos en sus salarios se dan por incrementos en el nivel de la producción, lo cual disminuye el nivel de desempleo, lo cual es mentira porque lo que está aumentando es el nivel de precios. Entonces recuerden que una cosa es mi salario en términos nominales y otra cosa es mi salario en términos reales, que es simplemente la relación entre el salario nominal y el nivel de precios de la economía. Este ciclo se repite hasta que los trabajadores se dan cuenta que lo que aumenta realmente es el nivel de precios y no el nivel de su salario. Por eso el caso de información imperfecta y equilibrio de mercado. El segundo ítem para tratar el tema de rigideces en salarios y precios se da con base en los problemas de coordinación y ajuste de precios. Para este caso, un ajuste de precios, entonces voy a decir acá que una variación en el nivel de precios por parte de las empresas trae consigo una variación en el nivel de los salarios, lo cual genera variaciones en los beneficios de las empresas. Esas variaciones en los beneficios de las empresas, ¿qué terminan siendo? Entonces, este es mi escenario base, mi escenario general. Hablo de un problema de coordinación y un ajuste de precios cuando digo que una variación del nivel de precios va a generar una variación de los salarios, lo cual va a traer consigo variación en los beneficios de las empresas. Supongamos lo siguiente. ¿Qué pasa si las empresas se coordinan para, en este caso, reducir el nivel de precios de los bienes? O sea, que haya una coordinación, una colusión, un cartel para reducir el nivel de precios de los bienes. Entonces voy a decir que si las empresas se coordinan, entonces pueden disminuir, voy a decir aquí que una disminución en el nivel de precios de los bienes va a generar consigo una disminución en los salarios de los trabajadores, lo cual va a generar una disminución del nivel de desempleo y generará un aumento en la producción de la economía. Caso contrario, si digo que las empresas se coordinan y lo que hacen es aumentar el nivel de precios, ese aumento en el nivel de precios lo que va a generar es un aumento en el nivel de salarios. Ese aumento en el nivel de salario lo que va a generar es un aumento del desempleo y por ende una disminución del nivel de producción. Todo esto, los dos casos, el primero de una disminución del nivel de precios y el segundo un aumento del nivel de precios, se da a través de los beneficios de la empresa. Si la empresa aumenta sus beneficios, va a poder producir más, va a generar mayor empleo. Si la empresa produce menos, tiene menos beneficios, va a tener que producir menos y por ende va a aumentar el nivel de desempleo.
El tercer caso son los llamados salarios de eficiencia. La teoría de los salarios de eficiencia plantea que el salario sirve como incentivo para que el trabajador dé el máximo de sus capacidades en las actividades económicas que desempeña. Entonces, ese salario funge como incentivo, como instrumento de motivación. Entonces, la teoría dice que si usted quiere incentivar y motivar más a un trabajador para que haga de mejor manera y de forma más eficiente sus labores, lo que debe hacer es simplemente modificar su salario. Entonces vamos a decir que variaciones en el salario de los trabajadores generará una variación en los costos del empresario, ¿cierto? Porque ¿de dónde sale el dinero para pagarle a los trabajadores? Pues de la función de beneficios de la firma, para la cual el costo es un componente relevante. Entonces, esa variación en los costos va a traer una variación en el nivel de precios y por ende una variación en el nivel de empleo o desempleo de la economía. Entonces, para este caso voy a tener nuevamente dos escenarios. Si bajo la teoría de salarios de eficiencia quiero que mis trabajadores sean más eficientes en la producción, entonces voy a decir que un aumento en el salario de los trabajadores va a generar directamente un aumento en los costos laborales que asume el empresario. Ese aumento en los costos va a traer una disminución en un primer momento de los beneficios de la empresa, lo cual va a generar un incremento en los precios de los bienes y un aumento en el desempleo. Caso contrario, si yo disminuyo los salarios para mis trabajadores, puede ser que sacrifique productividad y eficiencia, pero disminuyo costos, aumento beneficios, disminuyo precios de venta, por ende reduzco el nivel de desempleo de la economía. Estos son los posibles escenarios, los cuales vivimos hoy en día con los temas de contratación laboral por horas y todo ese tipo de propuestas que han venido ganando espacio, cavando terreno en el gobierno y que ante la crisis que estamos viviendo no parecen ser tan descabelladas para garantizar una mayor tasa de ocupación y reducir el impacto que tiene la informalidad en la economía. Entonces, ya habiendo definido cómo la rigidez en los salarios y los precios tiene efectos sobre la curva de Phillips, podemos hablar de algo que en la teoría económica se conoce como la ley de Okun, que simplemente es una ley que plantea la existencia de una relación entre el nivel de desempleo de la economía y el crecimiento económico. Esta ley pues la ampliaremos con más detalle en nuestras siguientes sesiones, pero es importante mencionar los efectos de que determinemos nuestra curva de oferta agregada. Entonces es una ley propuesta por un economista norteamericano llamado Arthur Okun en el año de 1962, y la ley simplemente ¿qué me dice? Simplemente me dice la ley que, bueno, voy a definirla aquí, que es una relación entre el nivel de empleo y el crecimiento económico.
Quiere decir la ley que ante esta relación, entonces yo puedo mostrar que esa ley viene explicada como la relación entre el producto observado y el producto potencial de crecimiento de la economía será igual a menos upsilon por la brecha de desempleo. Pongamos que esta es mi ecuación número 81. Entonces, ¿qué me dice mi ecuación 81? Pues voy a decir que de 81 se deduce que existe correlación entre el nivel de desempleo y el Producto Interno Bruto de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Okun, testeando la relación que encontró entre ambas variables, llegó a la conclusión de que un punto de desempleo adicional cuesta 2% del PIB de una economía. Entonces, un tema de trabajo e investigación, no sé, podría ser testear la ley de Okun para Colombia o para el mundo, tal vez con datos de desempleo y crecimiento del PIB en el tiempo y poner un escenario base, un escenario de evaluación, siendo el escenario base en una época sin la pandemia y siendo un escenario de evaluación una época de la pandemia. Entonces se podría decir cómo el desempleo cuesta 2 puntos del Producto Interno Bruto o hasta más bajo un escenario de COVID-19. Entonces, ya habiendo definido la ley de Okun, como les dije, podemos dejarla aquí planteada. Más adelante vamos a volver a ella, a hablar de ella. Hablemos de los costos y los precios. Recuerden que cuando traté aquí el tema de rigideces en los salarios y los precios, en 2 de los 3 ítems que traté, en 2 hablé de la existencia de costos. Entonces, ahora ampliemos ese supuesto, partiendo del supuesto, más bien. Entonces, partiendo de que las empresas fijan los precios con base en los costos laborales, son pues costos laborales de producción. Entonces, en términos per cápita, quiere decir en términos per cápita, si yo tengo 1000 trabajadores en una empresa, cuando hablo de términos per cápita estoy hablando de cuánto me cuesta cada uno de esos 1000 trabajadores. Entonces, ese costo en términos per cápita viene determinado como la relación de, que tengo aquí la de Okun, W o upsilon más bien, como su nombre griego es, sobre alfa, donde alfa representa las unidades de producción. Entonces, ya habiendo definido la relación existente entre el costo y el precio de un bien, siendo que el precio del bien
que fija la empresa tiene en cuenta el costo laboral per cápita de su producción, ese precio de ese bien viene determinado por la relación existente entre 1 más beta por upsilon, todo esto sobre alfa. Es mi ecuación 82, donde beta es el margen de los costos laborales. O sea, todas las empresas fijan un margen de costos laborales para saber cuánto pueden pagar, a quién le deben pagar y dónde le deben pagar. Entonces, ya habiendo definido esta ecuación 82, donde beta es un parámetro importante en la relación de precio, que es el costo laboral, podemos nosotros simplemente definir un supuesto adicional en el cual vamos a decir que, teniendo en cuenta la curva de Phillips tal cual como la hemos venido agregando, el tema de la ley de Okun, el tema de aquí de precios y costos y el tema de las rigideces de salarios, entonces pongamos lo que acabamos de decir. Entonces, teniendo en cuenta la relación de la curva de Phillips de la ecuación 80, voy a decir la ecuación 80, que es la relación de curva de Phillips que hemos ampliado. Asimismo, teniendo en cuenta la ley de Okun, ecuación 81, que es la ley de Okun, y además teniendo en cuenta la relación existente entre costos y precios que acabamos de definir como ecuación 82, entonces yo puedo decir que el nivel de precios en el futuro será igual simplemente al nivel de precios futuro esperado más el nivel de precios actual. Todo esto multiplicado por la relación existente entre epsilon y upsilon, que determina la existencia de la relación entre el producto y el producto potencial. Es mi ecuación número 83, que puedo reescribirla de la siguiente manera. Simplemente voy a decir que ese nivel de precios de futuro será igual a el nivel de precios de futuro esperado por 1 más lambda, que multiplica la diferencia entre el producto potencial y el producto observado. Entonces definamos 84. Como les dije al comienzo de nuestra sesión, entonces, partiendo de la curva de Phillips, todas las agregaciones que hemos hecho, suponiendo la existencia de rigideces en salarios y en precios, además de la existencia de una ley que correlaciona el nivel de desempleo con el Producto Interno Bruto y la existencia de
una relación entre el nivel de precios y el nivel de costos, puedo yo determinar una ecuación que es la ecuación de oferta agregada, la cual muestra que el nivel de precios futuro depende de las expectativas sobre el nivel de precios y la brecha del producto. Entonces, vemos cómo iniciando con una simple relación entre el nivel de desempleo y la inflación de un país, determinamos la ecuación de oferta agregada de la economía, en la cual simplemente el nivel de precios va a depender de las expectativas de ese nivel de precios y la brecha del producto, que se explica simplemente como una diferencia entre el producto observado y el producto potencial o el producto de pleno empleo. Entonces, chicos, esta fue la sesión de hoy. Terminamos con nuestro tema de curva de Phillips, y lo que haremos en nuestra próxima sesión será empezar a abordar este modelo de la oferta agregada para al final, creo yo, en nuestra última sesión podamos conjugar el modelo de oferta agregada con el modelo de demanda agregada, que fue todo lo que vimos durante nuestro segundo corte, y ya finalizamos el curso de macro 1. Para los que siguen con la macro 2 será el tema con el que arranquen su segundo curso de macro. Para los que no, el tema queda cerrado en la conjugación del modelo de oferta agregada y demanda agregada. Entonces, espero que esté muy bien. Nos charlamos más tarde a las 6 como es costumbre. Un abrazo para todos.